presentamos el trabajo integrador. A través de una charla por Meet diremos cuáles fueron nuestras dificultades y cómo lo empezamos a resolver el trabajo. Un, dos y tres. Hola, profe, somos el grupo 24. Estamos conformados por María Solmiño, Tobias Valenzuela, Ariel Gómez y Dewar Lautaro. Bueno, estamos exponiendo el trabajo integrador que se dividió en 3 fases sobre la resolución de un semáforo como si fuera en la vida real. Teníamos que hacer el trabajo en Lisp, después agregar una librería y por último pasar algunas 2 funciones al lenguaje de Erlang y conocer cuáles son sus diferencias y cuáles son sus semejanzas. Ahora vamos a comenzar a explicar qué es lo que nos costó más de la parte de Lisp, cuáles fueron los errores que tuvimos y cómo se fueron resolviendo. La primera función que vamos a explicar es la función del requerimiento 2, que es un temporizador automático, que nosotros lo que hicimos fue desglosar en 2 funciones para luego hacer una composición de funciones. La primera se llamó sumar ciclos, que sumaba la cantidad de segundos de cada color del semáforo, y luego a través de un cont comparaba. Luego en la otra función timer, que recibía como parámetro un tiempo Unix, con un cont comparaba el resto de tiempo Unix y sumar ciclos y determinaba en qué color iba a estar dado ese tiempo. Esto lo hicimos con un cont porque lo veníamos trabajando así en la cátedra con la mayoría de los trabajos. Y lo que nos costó acá fue al momento de armar todo el código en sí, porque se nos pisaba con otra función que tenía el mismo nombre. Tal cual. Y bueno, y esa función que tenía el mismo nombre, y fue uno de los problemas que se corrigieron, fue que timer tenía que integrar a tiempo estado y evaluar estado, cosa que nosotros no habíamos entendido. Pensamos que era como la primera parte nomás. O, por ejemplo, agregar nomás los ciclos de intermitencias que nos faltaron. Pero no, teníamos que evaluar según el resto del tiempo Unix dónde estaría ubicado el tiempo, es decir, si está en rojo intermitente, amarillo, etc. Entonces nosotros acá hicimos otra composición de funciones. La primera es una recursión que se llama evaluar en tiempo ciclo, que obtiene como parámetro el resto del tiempo Unix y el estado actual. Entonces acá, por ejemplo, en timer lo que recibe es el tiempo Unix y también está ido con un cont, pero no es un cont de recursión, es un cont de las diferentes tipos, digamos, de cuestiones a evaluar. Y tenés la primera, de que nosotros acá pusimos algo restringivo, que si el tiempo Unix es menor que o negativo, digamos, el tiempo Unix no puede ser negativo o menor a 0. Y si no, llama a la función de recursión evaluar ciclo, que recibe como parámetro el tiempo Unix, el resto del tiempo Unix dividido con la función sumar ciclo, y pusimos rojo primero porque si se coloca rojo el primer color va a ser rojo a evaluar. Después las otras funciones no tuvimos tantas problemáticas porque se asemejaban a la cátedra, y en la parte iterativa sí vimos algunas diferencias. A mí me tocó 3 funciones. Siguiente estado de la función, siguiente estado se encarga de controlar la secuencia de cambio del semáforo, recibe un estado actual y se encarga de devolver el siguiente estado, dependiendo del ciclo definido. En esta función, por ejemplo, equal, yo uso equal, que si cuando me llega el estado y equal es igual a rojo, me tira rojo intermitente pasando al siguiente estado. Y después equal estado verde intermitente, equal estado verde intermitente, amarillo, y así sucesivamente. Y si me tira un estado que no coincide y que
que no es lo que puse en la función, me tira estado inválido, lo que no cumpliría. Luego sigue la tiempo estado, que sigue un estado del semáforo y devuelve la cantidad de segundos que debe permanecer activo en este estado. Por ejemplo, hago de vuelta de QL, yo también usé el igual, pero en ese ejercicio no puedo hacer con el igual porque a veces no funcionaba, porque no cumplía con el tema de la lista, porque EQL se usa con listas. Y EQL estado, tiro rojo, me tira 90 segundos. EQL estado rojo intermitente, 3 segundos. EQL estado verde, 120 segundos. Y EQL estado verde intermitente, 3, y así sucesivamente. Luego en la función mostrar colores, lo que hace es mostrar la información la información de las otras dos funciones. Estado rojo, estado intermitente, rojo intermitente, y así sucesivamente. Bueno, para la fase 2 nos pedía incluir el paquete de QuickList. Nos daban dos opciones, JSON y Local Time. Nosotros elegimos incluirlo con Local Time, que es una biblioteca que sacamos la información de sus funciones desde primero, para la instalación de QuickList, que es otra, bueno, es el gestor de paquetes donde existen muchas bibliotecas, entre ellas las dos que nos dieron las opciones. Y bueno, para su instalación se debe ejecutar una serie de funciones, que en nuestro caso ese fue el mayor de los problemas, porque en CList no funcionaba la función load. Creemos que ese fue el problema, ya que al intentar ejecutar la función para cargar el archivo QuickList, este daba error, no encontraba el directorio aunque este existiera y esté en el lugar indicado. Para ello nosotros descargamos otro intérprete que se llama Steelbank Common Lisp, que es una versión más actualizada y que funcionaba esta función load, y pudimos seguir el ejercicio desde ahí. Luego, para encontrar las funciones de local time, accedimos a esta página en la que están todas las funciones de local time, las cuales nosotros utilizamos. Unix to time skip lo que hace es que desde acá explico mejor. Desde una marca de tiempo hasta una hora que nosotros la proporcionamos. Entonces, para empezar, la función que nos pedían cambiar era auditoría, a la que deberíamos incluir nuestra local time. Lo que hace con las funciones es hacer que Unix to time skip sea legible para los humanos, es decir, que lo imprima con una fecha, año, día, hora y segundos también. Por lo tanto, esto lo imprimiría parecido a esto. Obviamente no con esto, es un año improbable, pero si le quitamos segundos a esto, nos va a dar una fecha más cercana a la realidad. Y bueno, esto fue todo. Lo que más nos costó fue básicamente la instalación de QuickList. Fue un desafío. Y bueno, en la fase 3 nos pedían llevar dos funciones que hicimos en Lisp a otro lenguaje de programación. El lenguaje que nos tocó fue Erlang, que es un lenguaje de programación funcional que es muy utilizado en lo que es sistemas robustos de telecomunicaciones. Trabaja mucho, bastante parecido a Lisp. Resumiendo un poco, la función transición
utiliza algo que se llama pattern matching, ¿saben dicho así? Sí, así está. Así. Bueno, que sería llevándolo al ISPES, utilizaríamos un case que, como tenemos solo 3 transiciones dentro de lo que sería la función, devuelve en formato lista. Solo eso, en caso de que no esté, como se ve ahí, transición senf color actual, utiliza la coma y un guión bajo. El guión bajo sería si no es ninguno de los anteriores que estuvo pactado en el código, devolvería la acción por default. Bastante parecido al ISP, lo único que cambia es que utiliza los corchetes en vez de los paréntesis, porque los paréntesis se suelen utilizar en funciones aritméticas. Su instalación fue bastante sencilla, solo recurrimos a la página oficial de Erlang y descargamos su versión más actualizada y pudimos empezar a tipear el código. Lo tuvimos que, obviamente, investigamos cómo podíamos llevar algo del ISP a Erlang a través de Google nomás, y como es bastante parecido, fue bastante fácil. Sí, la verdad que sí. Creo que lo que nos costó nomás fue aprender la nueva sintaxis, porque como dice Toby, la lógica es la misma, pero tiene una sintaxis que descubrimos que es de prolong. Y también habíamos descubierto que Erlang en su página es bastante comunicativa con su lenguaje, porque tiene muchos libros, tiene noticias sobre lo que se hace con Erlang y todo. Pero el problema es que estaba en inglés. Y ahí sí tuvimos que usar Google y también Gemini para que nos ayude a traducir algunas partes. Bueno, por ejemplo, estas dos cumplen en el manual está como cuestiones, como estructuras condicionales. Es decir, que va viendo en cada parte del código qué es lo que va coincidiendo con lo que está buscando. Por ejemplo, la diferencia entre Toby y la función timer fue que la función de Toby funcionaba más como un equal, porque ese pattern machine lo único que hace es ver strings iguales o números totalmente exactos, pero sin embargo acá se tuvo que usar primero un when, que para la cuestión de si era un número en negativo, porque when es una forma condicional de que compara generalmente más números con cuestiones lógicas, por ejemplo menos, más, igual, y después tuvimos que usar, se puede usar digamos con las otras funciones, pero al final cuando descubrimos que también teníamos que integrar rojo intermitente, amarillo intermitente, se hacía muy largo el código. Entonces averiguamos en el manual también que existe el leaf, que a diferencia del if en ISP, que es, si es true, se ejecuta then, si es false se ejecuta else. En cambio acá no, el if sirve por si es así, bueno, verdadero, listo, imprimimos esto, si no, esto, como veíamos por ejemplo en C. Y ahora, en conclusiones, tenemos bastantes cosas. Creo que como grupo nos manejamos bien. En un principio usamos un cronograma en donde nos guiábamos cuáles fases íbamos haciendo, más o menos un tiempo límite, y tuvimos en cuenta también por ahí deslices que nos pasó con el tema de los exámenes. Creo que como grupo trabajamos muy bien, nos ayudamos entre todos, y porque fue un desafío enorme aprender nuevas cosas y salir de la estructura que a veces sin querer nosotros nos hacemos. Sí, yo opino igual. La verdad que tuvimos que organizarnos a distintos horarios, distintas formas de lidiar con el día a día. Y bueno, pero supimos organizarnos. Al fin y al cabo es algo que
a futuro nos va a servir a todos. Saber trabajar en grupo es importante y nada, fue una linda experiencia, la verdad. El grupo yo creo que no me pudo haber tocado otro mejor, desde la líder hasta mis compañeros que me ayudaron en todas las dudas que tenía y supieron entender también tiempos distintos, así que bueno, más que agradecido. Yo opino lo mismo, che. O que me habla si quiero todavía, o hablo yo. Como quiera. Yo opino lo mismo y aparte de eso, el tema de los tiempos, la cursada, la otra materia, por ahí también exámenes también te complica a la hora de hacer el trabajo y hacer todo esto, digamos. Y más que eso, ya mis compañeros ya dijeron, no tengo nada que decir la mayoría de las cosas y muy buen grupo, che. Y eso, no sabría qué más decir, digamos. Nada, para cerrar la idea de las conclusiones de cómo trabajó el grupo, fue un grupo bastante bueno. Supimos resolver los problemas que se fueron presentando. Como dijeron, lo de la cursada, por ahí justo un día que pactamos reunirnos por mí, estaba enfermo y lo corrimos un día, nos atrasamos un poquito, pero doblegamos el trabajo y lo llevamos re bien. Teníamos dudas, nos comunicamos por el grupo y nada, eso, excelente la experiencia del trabajo en grupo. Así que bueno, la verdad que sí, muy buen grupo, creo que nos complementamos entre todos y bueno, gracias por ver, profe. Entonces, nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao.